¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Serpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Serpa y dirás, Today I have no pain. Hola, ¿qué tal mis amigos? Qué bueno que están con nosotros en este nuevo show de Today I Have No Pain, porque hoy amanecí sin ningún tipo de dolor, como siempre. Estoy contento, miren, hoy tengo mi calimba. ¿Ustedes no conocen una calimba? Miren. Hoy tenemos musiquita gracias a la calimba. Algún día les voy a enseñar por qué la calimba. Y hoy traje mi calimba porque precisamente una de las cosas que tiene la calimba es que se toca de esta manera y eso hace que mi muñeca permanentemente tenga que estar en esta forma. Se toca así y hace que tenga que estar en esta forma. Es un enemigo para algo que es realmente importante, que es el manejo de nuestras muñecas. Todo lo que tocamos, todo lo que agarramos, termina pasando por aquí. Nuestra forma de sentir con la punta de los dedos pasa por aquí y tenemos este enemigo, que es un enemigo mortal de nuestras manos, de nuestra muñeca. Hoy vamos a hablar de túnel carpiano y para eso, como siempre, tenemos a nuestro querido doctor John Serpa para que nos hable acerca de esto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Te gusta mi calimba? Me encanta, me encanta. Es como una tapara. Yo no sé si en Cuba le dicen así, tapara. Esto es natural. Sí, está bien. Es africana, viene de África. La calimba esta. Excelente. Pero se toca así, hay que tocarla así y esto hace que tenga que poner... Sí, definitivamente hay personas que este tipo de movimiento repetitivo le va a afectar, por supuesto, el túnel carpiano. Hablemos del túnel carpiano. El túnel carpiano que lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿es un túnel? ¿Tiene que ver con los carpios o realmente es aquí? ¿De dónde sale? ¿Qué es el túnel carpiano? Bueno, el túnel carpiano está en lo que es la muñeca, propiamente dicho, donde se articula la mano con el antebrazo. Y lo que sucede es que ahí se forma como si fuese un túnel, o vamos a decir, una forma de U tapado después por encima por los músculos y la piel. Es un túnel que contiene los flexores de los dedos, pero más importante, contiene los vasos sanguíneos y el nervio mediano. El nervio mediano es uno de los más importantes de la mano porque nos da sensación y nos permite utilizar los dedos, los primeros 3 dedos, o sea, el pulgar, el segundo y el tercer dedo de la mano. Ahí lo estamos viendo en esa imagen, estamos viendo el ligamento transverso del carpo, que es como por donde pasa el carpiano, ¿no? ¿Eso es lo que forma el túnel, doctor? El ligamento transverso. Lo que forma el túnel, correcto. Está correctamente, está entre los tendones y también lo tapiza por encima el ligamento, lo que le están diciendo el ligamento transverso aquí en la muñeca. ¿Qué sucede? Que con el movimiento repetitivo o cualquier otra causa inflamatoria, como eso tiene un espacio limitado, se empieza a comprimir el nervio y al comprimirse el nervio nos da sensación de adormecimiento, hormigueo y dolor en esos dedos que mencionamos ahorita. O sea, esto lo que quiere decir es que esto es básicamente como un hilo, o sea, un paso de varios cables y hay una pieza que los agarra, ¿verdad? Como si fuera un tie rack. Vamos a imaginarlo. Parecido. Ajá, tenemos el tie rack cierra. Suena así, ¿no? Pero ese tie rack después no se puede mover, no se puede hacer más grande, porque tú no puedes echar para atrás un tie rack. Eso no se puede hacer. Ahora, si alguno de esos cables se inflama, entonces empieza a doler toda la zona porque todos esos cables son nervios, ¿no? ¿Es más o menos lo que quiere decir eso? Sí, los cables son los que nos ayudan a mover los dedos, o sea, los tendones, pero en el centro, que está el nervio mediano, es que tenemos lo que nos provoca los síntomas, ¿no?
Cuando el nervio se inflama, te da toda esa sensación y puede llegar al momento donde uno se siente hasta sin fuerza, no puede cerrar la mano bien, no puede, se le caen las cosas de la mano, etcétera. Uno se da cuenta y es bien particular porque en su comienzo tiende a ocurrir un poquitico más de noche porque uno se duerme con la mano en una mala posición, usualmente flexionada, uno se queda así por varias horas y agrava los síntomas. Entonces muchas personas necesitan corregir eso en las fases iniciales, por lo menos con lo que le dicen como un brace, una muñequera, ¿sabes? Para mantener. Que por cierto se parece bastante a la que se usa en el bowling. Parecido, o la que se usa para proteger la muñeca en los patinadores que usan ese tipo de brace para mantener la muñeca neutral en la noche. Para mantenerla así recta mientras duermes, porque hay gente que duerme con la muñeca así. Más natural. Ajá. Correcto, porque hay gente que duerme con las muñecas así y pasa toda la noche en esta posición y eso es malísimo. Correcto. Malísimo. Sí. Yo recuerdo que cuando yo jugaba voleibol en la universidad, a nosotros nos decían que dejáramos caer la mano cuando estábamos esperando que el contrario sacara para descansar los tendones, pero resulta que eso termina siendo malísimo porque esa no es la posición natural, dejarla caer así y tener permanentemente esto caído, eso es malísimo, ¿verdad? Sí, bueno, por un ratico en lo que hacen el servicio de voleibol no va a causar mucho problema, pero quedarse así por varias horas sí sería problemático. Inclusive, cuando llegan los pacientes a vernos, una de las pruebas que utilizamos, que se llama la prueba de Fallen, es de causarle flexión a las dos muñecas, así, una contra la otra, por 1 minuto. Y eso le va provocando los síntomas. Ya, o sea, es nada más que para ayudar a confirmar lo que es el diagnóstico. Se hace esa pequeña prueba y otras para darnos idea de que sea el túnel carpiano. Ya que estaba hablando de síntomas, doctor, hablemos de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del túnel carpiano? Sí. Bueno, los síntomas principales, como estaba diciendo, son dolores del nervio que vienen en traducción, se le adormecen estos dedos, los primeros 3 de la mano. Uno tiende a tener dolor ahí, de inicio va y viene y es más, lo agrava a veces la noche porque da dormido, como dijimos, con la mano en flexión. Despierta uno de noche también, ese hormigueo. Y básicamente es eso, le prohíbe hacer muchas cosas, particularmente como esto en muchos casos lo provocan los movimientos repetitivos. Si uno usa herramientas de mano, por ejemplo, destornilladores y ese tipo de cosas, o usa un teclado diario, es muy probable que eso le impida hacer esos movimientos porque se sienten peor. Hay gente que hace cosas que requieren mucho detalle y que básicamente van moviendo la mano. Por ejemplo, las señoras que hacen las uñas, que cortan Sí. las uñas, que Sí, tienen sí. que hacer tanto detalle, es un movimiento repetitivo y básicamente lo único que hacen durante todo el día es hacer ese movimiento repetitivo. Tenemos a la gente que tipea mucho en las computadoras. Gracias a Dios ahora la inteligencia artificial nos está ayudando a que cada día se tipee menos. Los laptops están ayudando a que cada vez utilicemos menos el mouse, pero Ajá. también el mouse era uno. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que todavía trabajan en oficinas, que requieren de este movimiento, que básicamente es 8 horas sentado frente a una computadora, que básicamente son 8 horas con un ratón, con un mouse en la mano, con un teclado enfrente? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas antes de que ya esto se convierta en un problema de ir al médico, ¿no? Siempre vamos como que, usted y yo siempre vamos como que poco a poco. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, primero reconocer que las personas que tienen riesgo de desarrollar eso tienden a ser los diabéticos, las personas con artritis, las personas con obesidad, mujeres embarazadas. ¿Por qué los diabéticos, doctor? Bueno, los diabéticos lo que tenemos en común es que uno tiende a causar inflamación en estas áreas. Los nervios a los diabéticos se le afectan muy fácil por la glucosa, pero aparte de eso tenemos la artritis que inflama las articulaciones, tenemos también al hipotiroidismo que causa retención de líquido
puede provocar el túnel carpiano. Es más frecuente ver este proceso en las mujeres que en los hombres, debido al tamaño del túnel carpiano, que es más estrecho en la mujer que en el hombre. Y por supuesto el embarazo, no problemas, por los cambios hormonales que ocurren, a veces temporariamente desarrollan síntomas del túnel carpiano también. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Porque las damas cuando se embarazan engordan muy rápidamente y eso también funciona con esto, eso afecta, ¿no? muchísimo, claro. Le quita espacio. Le quita espacio. Esto simplemente es una cuestión de espacio, básicamente es una cuestión de espacio, el túnel carpiano. Sí, usualmente es eso. También existen las personas que hayan tenido quizás una fractura de la muñeca que cause alguna alteración anatómica que también puede cambiarle el tamaño que tenga el túnel carpiano. Pero aparte de ¿existe algún tipo de ejercicio? ¿Perdone? Sí, los ejercicios a veces antes de empezar a hacer, o sea, hacer ejercicios de calentura, como se dice para los deportes, hacerlo. Si vas a utilizar el teclado o hacer algo repetitivo, primero empezar quizás con una bolita de esas de goma, hacer unos cuantos ejercicios. De noche, si ya estás predispuesto a estas cositas, usar un splint, lo que estábamos hablando, la muñequera esa, eso lo venden sin receta y lo mantiene en una posición neutral. De esa forma, cuando ya llegue al trabajo, no viene inflamado ya por la noche. Y ese tipo de cositas. Las medicinas desinflamatorias ayudan también. Son las pastillas no esteroidales por ibuprofen, meloxicam, Celebrex, todas estas medicinas que pueden reducir el tamaño, o sea, reducir la inflamación y crear más espacio para la muñeca. Ok, entonces básicamente el movimiento sería hacer algo así como con las pelotitas esas que sirven para el estrés, que sí, nos ayudan, unos minuticos antes para ya estar en función antes de empezar a hacer un trabajo. Y por supuesto... Como para darle calentamiento a la zona. Calentamiento y entonces obligatoriamente, esto es difícil si estás trabajando, ¿no? Pero hacer descanso. ¿Qué hacen muchas personas? Si tienen un trabajo largo que hacer en la computadora, lo hacen en porciones y en las porciones que le dan pausa, hacen las otras responsabilidades, sean las que sean, ¿no? Lo interrumpen para no estar continuamente en la misma posición. O sea, variar la repetición. Puede ser que estés trabajando, que sigue trabajando, pero trabaja en otra cosa. O sea, por ejemplo, si tienes que arreglar algunos folders, algunas carpetas, algo, y hacer otra cosa que no sea estar escribiendo en la computadora, vas y lo haces un momentito y te dedicas a eso. También perfecto. Hay servicios de, ¿cómo se llama? Dictación que uno puede utilizar en las mismas, igual que el teléfono y eso, casi todos ya tienen un micrófono. Puedes dictar a la presentación o lo que estés haciendo y después corregirlo a mano o lo que quede en error. Y la inteligencia artificial también te ayuda a que le puedas dictar o que le puedas dar, que te puede escribir por ti muchas cosas y adelantarlo. La idea es bajar la presión sobre la zona. Correcto. Otras actividades en donde se requiere hacer fuerza con las manos, como por ejemplo la cocina. La gente que trabaja en cocinas industriales, en restaurantes, por ejemplo, la gente que maneja un wok, eso debe ser horrible porque, a ver, me voy a poner un poquito más grande para que vean el movimiento, pero la gente que trabaja con un wok tiene que estar haciendo esto todo el día, ¿no? Ese tipo de movimientos de fuerza también funcionan ahí, o sea, también pueden causarlo. Porque uno se imagina que cualquier movimiento repetitivo que utilicen los dedos o la muñeca le puede causar eso, igual que cortar pelo, cualquier cosa que sea repetitivo. Pero en esos casos donde no se puede interrumpir bien es donde viene, vamos a darle una medicina que durante el día le controle eso. Vamos a inyectar el túnel carpiano si es necesario, que es algo que hacemos en la oficina también, cuando tenemos bien establecido el diagnóstico, ¿no? Le hacemos ultrasonido, le hacemos un estudio de la conducción nerviosa para demostrar que nos demuestre que es el nervio mediano que está afectado, y ahí seguimos con los tratamientos. De cuando en cuando llegan algunos casos tan severos que requieren hasta cirugía. Antes de llegar allí a eso, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Hielo o calor? Hielo.
El hielo le va a aliviar, o sea, prevenir la inflamación cuando está haciendo mucho trabajo. Aplicar el frío es muy bueno. De esa forma no se inflama tanto. Mantener las manos o los brazos elevados también ayuda hasta cierto punto. Pero son cosas bien básicas. Como le digo, dependiendo de la condición que tenga el túnel carpiano, puede que requiera ya cositas un poquito más avanzados. También hemos hecho unos cuantos tratamientos con plasma rico en plaquetas que tiende a ayudar un poquito a desinflamar el área. Todas estas son cositas antes de la cirugía. ¿Cuándo llego yo a tener que tomar la decisión de buscar al médico en caso del túnel carpiano? Bueno, si ves que te está causando adormecimiento de los dedos o las manos ya casi todos los días, o que te está despertando y no te está dejando descansar. Sabemos que es muy importante poder dormir la noche. Si esto te está despertando, estás usando la manilla, el brace, y aún tienes muchos problemas, definitivamente deberías de vernos a nosotros o por lo menos pedir a su médico primario que le vaya haciendo los estudios necesarios por si hay que hacer algo más avanzado. Y después vienen las inyecciones, el plasma rico en plaquetas. Las inyecciones, las terapias ocupacional, los ejercicios, el brace, medicamentos y ahí vamos, siempre de menor a mayor, ¿no? Hay personas que con las primeras cositas se nos mejoran y ya estamos. Y otros que no, les va avanzando y tenemos que buscar la forma de tenerlos aliviados para que sigan funcionando como debe ser. Muy bien, mis queridos amigos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque el túnel carpiano duele y duele en serio y te impide levantar peso, hacer lo que básicamente es tu día a día. Aquí abajo pueden ver dónde pueden hacer una cita con el Dr. Zerpa, 305-698-9077. Tiene una oficina en South Miami, ahí está la dirección. También tiene una oficina en Hialeah. Además, en la descripción de este video va a estar toda esa información. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento de túnel carpiano. Ya pasamos por el túnel, doctor, ya vimos la luz al final del túnel. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Bye. ¿Sufres de dolor de espalda, artritis o migrañas? El Dr. John Zerpa y su equipo puede ayudarte a manejar el dolor y hasta reducirlo por completo con las más avanzadas técnicas. En sus dos localidades de Hialeah y Coral Gables. Llama ya al 305-698-9077, 305-698-9077 y confía en la experiencia del Dr. John Zerpa y dirás, Today I have no pain.